todos. Damos gracias al Señor por ya este año llevamos 13, creo que esta sería la número 14 de reuniones, donde hemos estado ya mirando un poco más acerca de la teología que es propiamente de Dios, ¿no? La teología propia. Y durante un tiempo estuvimos revisando un poco acerca de lo que la palabra dice de lo que es Dios mismo en la parte de esencia. Y pues queremos continuar un poco más allá y estamos o comenzamos la semana pasada a mirar lo que hablaba el hermano Gino de los atributos de Dios. Y cuando hablábamos de los atributos de Dios, el hermano Gino mostraba algunos atributos que eran esenciales y otros que eran los atributos que eran comunicables. Y estuvimos mirando algunos atributos, miramos así como por encima, pero pues nuestro deseo es poder continuar con los atributos. No vamos a verlos a profundidad, estamos en una introducción, sería muy interesante, pero que el Señor nos permita más adelante tener un tiempo para estudiar teología propia a profundidad, hasta lo que podamos, ¿no? Hasta donde el Señor nos lo permita, pero vamos a empezar como con una introducción nomás de cada atributo, y que este atributo que podamos estar mirándolo, según la misma palabra del Señor, nos permita y nos ayude a poder tener un conocimiento mejor del Señor y, y una mayor confianza en el Señor, que esto es lo que nos ayuda el poder conocer lo que Dios dice de Él mismo. Entonces, pues el título que vamos a estar empezando a ver son los atributos de Dios. Y algo que cuando uno empieza a mirar algo de los atributos o de los hermanos cuando están hablando de los atributos, es necesario como poner de base, de fundamento, es que cuando hablamos de los atributos de Dios, no es que cada atributo, qué es lo que va a componer a Dios. Esto no es, porque cuando hablamos de los atributos de Dios, estamos hablando de lo que Dios es, no lo que compone a Dios, no la parte que va a componer a Dios, porque cuando hablamos de Dios, hablamos de un Dios que es simple. No estamos hablando de una parte de que Dios, en la parte de simpleza, de que Dios es simple, sino en la parte de que Dios es simple porque no hay nada compuesto en Dios. Entonces, como no hay nada compuesto en Dios, Dios es puro. Y al ser puro no hay nada que lo esté componiendo a él o algo que lo esté llevando a que sea Dios, sino que Dios es Dios. Entonces, cuando estamos hablando de los atributos de Dios, no es algo que lo compone, porque también si habláramos de algo que compone a Dios, entonces podemos poner y decir, tiene 70% de amor, 30% de justicia, 20% de esto y empezar a intentar componer a Dios, sino que Dios en sus atributos es totalmente eso. Pero no podemos decir tampoco que cuando hablamos de que Dios es misericordioso, la misericordia es Dios. No, sino que es algo de Dios, es esta parte de Dios, pero más allá de Dios. Entonces, por eso no podríamos ni aún definirlo completamente, porque aún Dios no se podría definir. Si nosotros podemos definir a veces, digamos, un celular, pero porque conocemos tal vez los límites del celular, pero cuando vamos a intentar definir a Dios, no tenemos ningún límite, porque Dios es infinito, es puro, es perfecto, y aún en Él no hay nada, ninguna composición. O sea, y en esa parte de que no hay ninguna composición es como cuando uno habla del oro, que es 100% puro, algo así, pero en Dios que es mucho más magnífico y más alto y más sublime, que no podríamos definirlo en su totalidad, pero que el Señor nos ha mostrado lo que Él es mediante los atributos. Pero cuando estemos hablando de cada atributo, es 100% esto que estamos hablando de atributo. Entonces, importante el Señor nos permita y que no nos vayamos ni a derecha ni a izquierda, ni nos excedamos en un atributo poniendo como por encima un atributo mayor que otro, sino que cuando queremos hablar de cada atributo de Dios es porque Dios es cada parte de atributo, es espíritu.
es santo, es puro, es perfecto, es eterno, es inmutable. Entonces cada atributo es mostrando lo que es Dios. Después era como una parte, pues antes de comenzar con los atributos de Dios, el Señor nos permita hoy, vamos a estar viendo aproximadamente, yo creo que los vamos a estar viendo 4 atributos, hasta donde el Señor nos lo permita. Y pues vamos a comenzar con uno, que un hermano lo toma como la base de todo. Y este es la aceidad de Dios. Es un término que tomaron, eh, un término teológico. Dios es AC, se podría decir así. Entonces vamos a hablar un poco de la aceidad de Dios, y lo que significa es que Dios es autosuficiente. En algunas teologías lo llaman como Dios es independiente. Y la más fácil de todas las que podemos ver, aún por la misma palabra del Señor, es que Dios existe por sí mismo. Entonces, este es, el hermano Francisco Lacueva dice que es la base. Si quisiera poder empezar a hablar acerca de los atributos, tendría como poner esta base, el fundamento de todo, que sería que es la aceidad de Dios, que Dios existe por sí mismo. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces vamos a mirar algunos versículos según lo que veíamos antes, y según estos versículos vamos luego a llegar a una conclusión. ¿Listo? Entonces, el primero está en Éxodo 3, del 13 al 15. Y aquí entonces vamos a llegar a ver qué nos dice acerca de lo que Dios es. Todo lo que vamos a encontrar de los atributos de Dios no lo podemos sacar de fuera de la palabra de Dios, sino que la misma palabra del Señor es la que nos va a revelar de lo que Él mismo dice de Él. Entonces, este es el primero. Entonces voy a leerlo. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Éxodo 3, del 13 al 15. Entonces, bueno, si miramos un poco lo que está pasando acá, eh, ya con esta parte de la revelación nos empezamos a ver un poco de lo que Dios es. Entonces, 40 años han pasado de que Moisés sale del pueblo de Egipto, ya han pasado 40 años y el Señor se le presenta en una zarza con fuego, ¿cierto? Y algo interesante, este fuego, no, aunque no, o sea, está encendido, pero no tiene un combustible, sino que este fuego está encendido por sí mismo. O sea, no hay nada más que el fuego esté haciendo, porque aunque está en la zarza no se está consumiendo. O sea, que no hay un combustible en este fuego, sino que este fuego está encendido por sí mismo. Y entonces ya Dios se le presenta a Moisés, le dice: quita la sandalia de tus pies porque tierra santa es. Y entonces al primer atributo se llama aceitad. Entonces, bueno, entonces Dios le dice: quita porque tierra santa es, y empieza el Señor a decirle que ha oído el clamor del pueblo y que por tanto entonces está enviando a Moisés. Entonces Moisés dice: he aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, entonces cuando acá preguntan cuál es su nombre, es como cuál es su maravilla, cuáles son las obras para poder conocer a este Dios. Entonces, ¿qué le responderá? No solamente quiere saber el nombre, como con respecto a la mayoría de dioses, sino que quiere hablar de cuáles son sus obras para que lo pudieran conocer. Entonces ahí le dice
Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Esto es lo que entonces, el primer atributo en donde vamos a empezar es porque Dios es. Eso es lo que significa. En la traducción del hebreo, aunque más adelante, cuando estemos mirando los nombres de Dios, vamos a profundizar un poco más acá, pero lo que nos vamos a centrar es en el yo soy el que soy. En la traducción del hebreo, algunos lo ponen como yo seré el que seré, mostrando las obras que el Señor va a hacer y que más adelante va a seguir haciendo obras. ¿Sí? Entonces, por eso le pone yo seré el que seré. Entonces nos vamos a centrar en este yo soy el que soy. ¿Qué significa ese yo soy el que soy? Pues que Él existe por sí mismo. Entonces vamos a ver tres cosas. Lo primero que va a mostrar el yo soy el que soy, lo que va a manifestar es la existencia divina. Y esa existencia divina, aunque nosotros le ponemos existencia porque no sabemos cómo más ponerle, lo que va a definir a Dios es que hay un Dios trascendente. La palabra trascendente lo vamos ahorita a profundizar más. Inefable. O sea que no se va a poder conocer completamente todo, no se va a poder ni siquiera decir todo lo que podemos del Señor. Por tanto, no hay palabras que puedan expresar lo que Dios es y lo que puede hacer por su pueblo. Y aquí es donde llega la segunda. Manifiesta la existencia divina y lo que nos va a definir de Dios es que Él existe por sí mismo. ¿Cómo así que existe por sí mismo? Tiene en sí mismo la fuente del ser. O sea, Él nunca puede dejar de ser porque no existe en Él el no ser, o sea, que nunca va a existir el que deje de existir, sino que en la misma fuente del Señor está el ser, la vida y el poder. Por eso Dios es sin principio y sin fin. Que más adelante vamos a ver un poquito más de esto de sin principio y sin fin. Es eterno. Entonces, yo soy y no hay nadie fuera de mí. Eso es lo que quiere decir el yo soy el que soy. No hay nadie fuera de mí. Lo hemos visto en algunos versículos. Cuando estábamos estudiando la teología acerca de la unicidad, veíamos Isaías 43:10, en donde dice que antes de mí no hay otro Dios. Y fuera de mí no hay otro Dios. Ni antes ni nada el Señor creó otro Dios, ni fuera de él va a existir otro Dios. Entonces empieza el Señor a mostrar esa revelación de que Él existe, de que Él existe por sí mismo y que Él es, y que fuera de Él no hay nadie más. Que todo lo demás tiene su ser de Dios y es totalmente dependiente de Él. Por eso cuando entonces empezamos a ver o cuando veíamos la esencia de Dios con la esencia de cualquier otras cosas, es que la esencia de Dios no depende de nada, pero la esencia de cualquier otra cosa, mi existencia, los árboles, las plantas, los mismos planetas y todo lo que podamos ver, depende de Dios mismo. Pero Dios no depende de nada. Entonces, si nosotros solamente quisiéramos definir ya lo que somos nosotros, nosotros somos en Él, somos dependientes de Él y Él es independiente. Él es. Eso es lo que significa la seidad, que Él existe por sí mismo, que Él es independiente, que Él es autosuficiente y que la fuente del ser, que la fuente de toda la vida, de todo lo que Él es solo por Él. Eso es lo que significaría la aceidad. No depende de nada ni de nadie para ser lo que Él es. Y aquí ya podemos ver cuán gran ayuda y cuán hermoso es poder descansar en alguien que no depende de nosotros. Porque imagínense si Dios dependiera de nosotros, entonces nosotros dependemos de todo. Nuestro estado de ánimo depende a veces si el sol está oculto o no está oculto. Imagínense un Dios que dependiera de los cambios climáticos, un Dios que dependiera de nosotros cuando estamos bien, cuando le buscamos, cuando no le buscamos. Imagínense un Dios que
dependiera cuando, o estuviera dependiente de algo, o cambiara si llegara a pasar algo. Entonces, por eso Dios existe por sí mismo, y cuando estamos hablando de que existe por sí mismo, es que todos los atributos de Dios es en Él mismo. En Él mismo siempre ha existido y nunca Dios ha tenido que ser bueno porque Él es bueno. Él es amor porque no ha tenido que amar para que muestre lo que es el amor, sino que naturalmente Él es amor. Entonces, eso es algo que uno puede ya descansar en eso. Entonces, Dios siempre ha sido un santo. Nunca ha tenido que depender de algo para ser santo, sino que Él siempre ha sido santo. Entonces, por eso es la base de todo para poner los atributos, porque cuando uno empieza a poner los otros atributos adelante, ya uno se da cuenta que por sí mismo y eternamente ha sido eso. Nunca ha cambiado y nunca se ha vuelto más bueno como tal vez nosotros lo podemos definir. Pero para aún solamente hablar de esto, como es tan glorioso, es difícil aún de explicarlo y de poder entenderlo en nuestra mente. Pero sí podemos descansar que cuando Dios dijo a Moisés que él era el que sería, o yo seré el que seré, o yo soy el que soy, podemos descansar en que él iba a mostrar todas sus obras que eternamente han estado. Podemos descansar en que cuando Dios le dijo eso a Moisés, Moisés hizo su trabajo confiando en lo que Dios le había enviado, porque supo que Él es el que es, porque vio una zarza ardiente que nunca se consumió y que no dependía ni siquiera de un tipo de combustible ni nada, sino que seguía encendida sin nada, porque ni la misma zarza se estaba consumiendo. Entonces podemos descansar en esa parte. Y la otra es que Dios no cambia. Y al saber que Dios no cambia, es porque por Él mismo, también uno de los atributos, es que es inmutable y que Dios es fiel. Entonces, esta es una de las bases cuando empezamos a hablar de este yo soy. Entonces, A.W. Tozer, cuando está hablando del yo soy el que soy, dice, el yo soy, que es Dios, no deriva de nada y existe por sí mismo. El yo soy, que es el hombre, deriva de Dios y depende en todo momento de su decreto creativo para continuar existiendo. Uno es el creador supremo, anciano de días que habita en la luz inalcanzable. El otro es una criatura y aunque privilegiada en relación con las demás, sigue siendo una criatura, un pensionado de la generosidad de Dios y un suplicante ante su trono. Entonces aquí a W. Tozer ya empieza a mostrar esta esencia, que más adelante lo vamos a ver, que trasciende por encima de lo que nosotros vemos y pensamos y todo, que es diferente a todos nosotros, que no depende de nada ni de nadie, que existe y que nunca ha sido creado porque existe, porque en él está el ser, en él está la misma vida y nunca en él existió la no vida, podríamos decirlo, sino que siempre ha existido el Señor. Entonces, cuando esas preguntas que cuando uno le hacía de niño, bueno, mamá, ¿de dónde salió usted? De mis abuelitos. Bueno, y cuando llegaba uno al final, ¿y de dónde salió Adán y Eva? De Dios. ¿Y de dónde salió Dios? Que era a veces una de las preguntas que yo hacía terminando, donde, bueno, ¿y de dónde salió Dios? Podríamos saber que Dios ha existido siempre. Nunca ha tenido un principio. Eternamente, bueno, la eternidad ha existido, existe porque Él es el ser que tiene el ser en sí mismo, Él es diferente a lo de nosotros. En cambio, nosotros sí tenemos la dependencia completa de todo, depender de un papá y una mamá para nacer, depender del aire, depender de la comida, depender de cada parte de nuestro cuerpo que funcione bien para poder estar bien. Nosotros somos seres dependientes. Que si está fallando algo de nuestro cuerpo, entonces ya empezamos cambiamos de una manera, hacemos otra.
Nosotros tal vez ya ahorita dependemos de tantas cosas, nos envejecemos, pero Dios nunca va a pasar esto, porque Dios es diferente a nosotros mismos. Él es. Max Lucado, cuando está hablando en un libro que se llama Aligere su equipaje, dice, piense al respecto. ¿Conoce a alguien que ande diciendo yo soy? Yo tampoco. Cuando decimos yo soy, agregamos otra palabra. Yo soy feliz. Yo soy fuerte. Yo soy alegre. Yo soy Max. Sin embargo, Dios declara resueltamente yo soy, sin agregar nada más. Nadie sopló aliento de vida en Jehová. Nadie ha sido señor de él. Nadie lo dio a luz. Nadie lo causó. Ningún acto lo hizo aparecer. Porque él es, es autosuficiente. Es en sí mismo. Eso es lo que significa entonces la aceidad. Viene del latín que significa hace, que es por sí mismo. Entonces la aceidad es en sí mismo y es un atributo de Dios por el cual existe por sí mismo o por necesidad de su propia naturaleza. Como Él es el ser, la necesidad de Él mismo es ser. Entonces, esa es la necesidad de Él. Entonces, es la naturaleza independiente de todo. Dios depende, hace de sí mismo. Él nunca llegó a existir ni fue jamás traído a la existencia. Él es autoexistente sin límite de tiempo. No hay límite de tiempo. No hay nada que lo pueda limitar al Señor. Es autoexistente y autosuficiente. En la eternidad no estaba pensando como algunas veces, tal vez Dios se sentía solo y cuando se sentía solo, entonces creó al hombre y a la mujer para que le adoraran. No sé si han escuchado alguna vez eso, pero en algunos momentos eh, lo tomaban de esta manera. Pero viendo este atributo encontramos que Dios es autosuficiente, que Él mismo depende de Él mismo. Es lo único. Dios existe en sí mismo, por sí mismo y para sí mismo. Cuando se habla de aceidad, muchos hermanos lo que terminan es diciendo esto. Dios existe en sí mismo. Dios existe por sí mismo y Dios existe para sí mismo. No está limitado en ninguna forma. El Dios eterno que existe por sí mismo en la unicidad y espiritualidad de la naturaleza divina. El todo suficiente que no necesita de nadie. Esto es lo que significa aceidad, que no va a necesitar de nadie, que ese ser eterno que existe por sí mismo, en unidad completa, hablando de la Trinidad, y una espiritualidad de la naturaleza divina, en su pureza completa, no añadiéndole nada ni quitándosele nada, porque siempre ha sido Dios. No ha tenido que quitársele nada, sino que siempre ha sido Él. Él es. Aceidad. Héctor Bustamante dice, Dios no me necesita. Dios no te necesita. Dios no nos necesita. Entonces, cuando decimos que Dios es, hace, afirmamos no solo que Dios no tiene origen y que no depende de nada para existir, sino que también afirmamos que lo que Dios es, lo es de sí mismo y no lo deriva o lo obtiene de nadie ni de ninguna relación. Y aquí es importante tomarlo en cuenta para los atributos. Un momento, hermanos. ¿Ahí me escuchas mejor? Listo. Entonces, Héctor Bustamante, cuando está hablando acerca de esta parte de aceidad, me llama la atención que dice que lo que Dios es, lo es de sí mismo.
y no lo deriva o lo obtiene de nadie ni de ninguna relación. Entonces, cuando hablamos de este atributo, podemos ver que cada atributo que estemos mirando, cada perfección de Dios, cada palabra que encontremos de Dios, nunca lo ha derivado, nunca lo ha obtenido, sino que es de Él mismo, es su naturaleza, es su aceidad, es lo que Él es lo único que podemos saber. En ningún momento se ganó este atributo, en ningún momento Él lo obtuvo o en ningún momento él tuvo que quitarlo porque tenía algo malo, sino que Dios es perfecto. Y cuando hablamos de esta parte perfecta, aún en nuestra mente no nos puede caber como Dios siempre ha sido Dios, aún hablando de la misma Trinidad, porque cuando hablamos de la Trinidad, hablamos de las tres personas, pero en su esencia siempre ha sido Él. Estamos hablando ahorita de la parte esencial. Tres personas y un solo Dios. Y entonces cuando hablamos de ese un solo Dios es su esencia. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos hablando de que cada atributo es de Él, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver un ejemplo acerca de la deidad también con respecto a Jesús. Entonces, Él existe por sí mismo y distingue radicalmente a Dios de todos los demás seres y que es, por decirlo así, la seidad es el concepto primordial de la naturaleza divina, del que todos los atributos divinos fluyen espontáneamente y en el que todos encuentran su pureza, su infinidad y su perfección. Entonces realmente, por eso empezamos con la existencia de Él mismo, porque Él es el que es. Él será el que será. Todas sus obras las podemos ver y le podemos conocer cada vez más y tendremos una eternidad para poder conocer lo que Él es eternamente, para siempre ha sido. Entonces, Él existe por sí mismo. Entonces, veamos otro versículo que nos ayuda a entender un poco más esto. Entonces, ya vimos el primero que está en Éxodo 3:14, en donde dice, yo soy el que soy. Y en Juan 1:4 está hablando acerca de la Trinidad en la eternidad, de Jesús, el Logos, el Verbo en la eternidad, y dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, aquí no está diciendo que, cuando están hablando aquí del Verbo, que a él le llegó la vida o se la impusieron, sino que en él mismo eternamente, cuando dice el Verbo estaba y el Verbo estaba con Dios, acá también dice, en él estaba la vida. Entonces, estaba la vida en la eternidad, el mismo ser estaba en él. La misma vida nunca va a dejar de ser porque su misma naturaleza es la misma vida. Y la vida era la luz de los hombres. Entonces, en Juan 1:4, en la eternidad, esa expresión significa que desde toda la eternidad hasta el presente y el futuro, la vida residía en el Verbo. Juan dice literalmente, la vida en él era, no solo como vida residente, sino como una vida personal e inmanente. No es que la vida fue puesta en el Verbo que se convierte en dador y administrador de ella, sino que el Verbo era en sí mismo la vida. Entonces podemos ver la seidad o el yo soy el que soy en el mismo Verbo. Podemos encontrar entonces en Jesucristo mismo que en Él, en la eternidad, ya estaba la vida. Porque la vida es la característica o la naturaleza misma de Él. Mientras que la vida de las criaturas, que incluye a los ángeles, llegó a ser parte, a ser para cada uno de ellos por soberanía divina, la del Verbo nunca llegó a ser, puesto que no tiene principio. El Verbo no solamente tiene vida, sino que es vida. Es decir, la vida y el Verbo son inseparables. Y en primera de Juan 1:2, que lo veíamos con los hermanos, con los jóvenes,
veíamos que dice, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces la vida y el verbo son inseparables, y el verbo que ya sabemos que es Jesucristo mismo. Entonces en la aceidad vemos que no hay ninguna dependencia, ni en el mismo Hijo una dependencia de existir, porque el Padre nunca dejó de ser Padre, ni ha dejado de ser Padre, ni inició a ser Padre, sino que el Padre eternamente ha sido Padre porque ha tenido un Hijo en la eternidad. Entonces, por eso es algo hasta difícil de poder entenderlo, pero es por eso que se llama el autoexistente, el autosuficiente. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, lo vemos en Juan 5:26, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y aquí entonces lo que nos queríamos centrar es nuevamente que acá en Juan 5:26 dice que el Padre tiene vida en sí mismo. Y ahí vemos el aceidad. El Padre tiene vida en sí mismo. Entonces continuamos viendo cómo la aceidad lo que va a mostrar es de él mismo, de que su naturaleza siempre ha estado en él. Que si llegáramos a quitar todo lo que está en la tierra y todo acá, quedaría solamente Dios, porque siempre ha existido Dios. Este es uno de los pasajes que más me llama la atención y que podemos nuevamente ver un poco más de lo que es Dios. Y es porque Pablo le está predicando a los atenienses, a los que tenían muchos dioses, a los que estaba lleno de dioses, y Pablo entra a hablar de un Dios que no han conocido, al Dios desconocido. Y empieza a hablar de quién es este Dios. Pablo tenía una gran revelación de quién era este Dios. Entonces podemos ver acá donde dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, que ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces, en esta parte, aquí mirando este pasaje, encontramos un montonón de lo que Pablo les estaba enseñando a los atenienses de Dios. Antes de hablarles del Evangelio, primero tuvo que darle una revelación de quién es ese Dios que es diferente a todos los dioses que tenía, que es autoexistente. Entonces, lo primero que empezó a mostrarles en todo esto es que es el Señor del cielo, el Dios que hizo el mundo. Entonces vio que era un Dios creador y que creó todas las cosas que en él hay. Dios creador. Después, Señor del cielo y de la tierra, un Dios gobernante. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Y vemos la aceidad ahí. No necesita de nadie, como si necesitase de algo. Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de toda la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Y podemos ver acá un Dios que controla todo, que tiene el control de todas, que es soberano, y los límites de su habitación. Y acá vemos el para qué, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. No está lejos, porque en Él vivimos y nos movemos y somos.
Y aquí encontramos muchos atributos de parte del Señor. Otro que es la inmanencia, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces, teniendo en cuenta este pasaje, sacamos aquí algunas partes de lo que es Dios. Versículo 24, creador, gobernante, soberano. En el 25 nos muestra que es el dador. En el 26 ha hecho todo el linaje y tiene el control de nosotros. Y en el 27 y 28 se revela a los hombres. Entonces, esto es lo que Pablo les estaba enseñando a ellos, como si necesitase de algo. Entonces, este Dios autosuficiente nos muestra que es el Dios creador y que no necesita nada de sus criaturas, que no necesita de nosotros, que no depende de nosotros, ni pide que éstas le sirvan con sus manos como si lo necesitara o lo precisara. Si su habitación no puede limitarse a un templo porque es infinito y el universo no lo puede comprender, así tampoco necesita de sus criaturas, sino que por el contrario son ellas las que tienen necesidad de él. Entonces a veces deberíamos cambiar el papel de lo que nosotros pensamos o creemos. A veces nosotros creemos en el, decía Max Lucado en el libro, que nosotros lo teníamos como el Dios de la lámpara. Y ese Dios de la lámpara era aquel que decía como, pídame que yo quiero darle deseos. Ese Dios que es como el de la lámpara mágica en donde dice, pídame que quiero darle un deseo y que nosotros somos los amos y los dueños. Sino que acá podemos empezar a entender que Él no depende de nada de nosotros y nosotros necesitamos todo de Él. Todo necesitamos de Él. Dios realmente, cuando nos empieza a mostrar todo esto, lo que hace es que nosotros podamos entender que si nosotros, Él no necesita nada de nosotros, pero nosotros vamos a necesitar todo de Él. John MacArthur, hablando también del de Hechos, dice, lejos de necesitar algo de los hombres, Dios es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, Él no depende de nada, pero nosotros dependemos de todo. Pero el que no depende de nada, da. Es el dador, es el que da todo, todo lo da. Entonces, Dios hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Eso lo encontramos en el Salmo 104. Y más adelante aún dice que si escondiera el rostro, los animales dejarían de ser, porque todo, la creación y todo depende de él. Pero él, como Aristóteles en algún momento cuando hablaba de este motorcito que no dependía de nada, realmente ni siquiera él tenía esa, o sea, no había, él no era causado. En cambio, todos nosotros éramos causados, pero él era el único independiente que no era causado de nada, sino que era independiente de todo. Que pudo encontrar un poquito de esto, Aristóteles, nosotros vemos por la palabra que nosotros no podemos dar nada para que él pueda ser más Dios, ni podemos quitarle para que él deje de ser Dios, sino que él es esencialmente o su naturaleza es diferente a la de nosotros. Él no depende de nada, pero nosotros dependemos de él en total, completamente de él. Pablo escribió a los romanos, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 11:36. A Timoteo le ordenó, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. ¿Y este Dios vivo qué es? Que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Vemos cómo el Señor da. En Santiago también observa toda buena dádiva. Todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dependemos totalmente de él. ¿Será que solamente los creyentes? No. Dios no da solo a sus hijos. Jesús declaró en Mateo 5:45 que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos
e injustos. Dios bendice a todos los hombres, incluso a los pecadores más endurecidos, con los beneficios de la gracia común. Entonces, Él no depende de nada, pero nosotros no le podemos dar nada, pero Él sí da todo. Él da a todos la vida, Él da a todos el aliento, Él hace salir su sol voluntariamente a todos, sobre malos y buenos. Él hace que llueva sobre justos e injustos. Él bendice a todos los hombres, aunque son pecadores y todos, nos da la oportunidad de poder respirar, nos permite que nuestro corazón siga latiendo y todos nosotros somos causados, pero Él nunca ha sido causado. Él no depende de nada, Él es autosuficiente. A. W. Tozer, ya como un poco más práctico también, A. W. Tozer habla de la autosuficiencia de Dios y la oración. Dice, el entendimiento de la autosuficiencia de un Dios que existe por sí mismo debería darnos una nueva visión de la oración. Cuando nos damos cuenta de que Dios es el origen de todas las cosas, podemos dejar de acercarnos a Él con una lista de compras, de tratarlo como si fuera un almacén, como el originador de todo. Como el originador de todo, Él es claramente capaz de darnos todo lo que pidamos y desea proveer para sus hijos. Pero si podemos escapar de la idea de que la oración es una transacción impersonal, realmente obtendremos más de lo que pedimos. Él da, pero al dar, se da también a sí mismo. Y el mejor regalo que Dios nos hizo jamás es Él mismo. Entonces, aunque nosotros pensáramos que el Señor a veces no lo permite, a veces hablábamos con los hermanos que pedimos cosas y el Señor no las da, pero Él no solamente quiere o Él sabe que eso no nos va a ser suficiente, sino que cuando Él se da a sí mismo a nosotros y nosotros obtenemos lo que Él mismo es, tendríamos todo lo suficiente. Podríamos decirlo del Salmo 73:25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. En la Biblia nos habla de un Dios autosuficiente, no que lo, se le reveló a Moisés donde dice que es el que es, que Él es el que va a hacer toda la obra, que Él es el que nos va a sacar. Y Moisés no fue con ejércitos ni fue con ningún otro tipo de cosas, sino que confiaba en lo que Él era. Ahora el Señor permita que también podamos nosotros reconocer lo que su palabra dice, que Él es suficiente, de que no hay nada más fuera de Él, de que no ha existido algo más que pueda hacernos más suficientes o más completos, sino solo Él mismo. Y hay un poema de un hombre llamado Abe Simpson, en donde él tuvo una enfermedad grave y en la enfermedad él estuvo pidiendo aún por la sanidad y el Señor le permitió la misma sanidad. Pero él hizo un poema al entender lo que él era y me gustó muchísimo. Lo voy a leer y después voy a intentar como repetirlo para que lo podamos entender. Dice, una vez fue la bendición, ahora es el Señor. Una vez fue el sentimiento, ahora es su palabra. Una vez anhelé sus dones, ahora el propio dador. Una vez busqué la sanidad, ahora solamente a él mismo. No sé si yo cada vez que lo leo ya como que me da más emoción. Lo he tenido que leer algunas veces para entenderlo. Lo que una vez él estaba pidiendo era la bendición, pero ahora es al mismo Señor. Lo que una vez estaba sintiendo solamente era el sentimiento, o sea, solo el sentimiento, pero ahora ya no es el sentimiento, sino ahora es su palabra. Una vez anheló todos los dones, pero ahora lo que anhelaba era el mismo, al propio dador de los dones. Una vez buscó la sanidad, pero ahora solamente lo buscaba que era a él mismo. Entonces podíamos encontrar a un Dios suficiente, a un Dios que es en sí mismo. Por eso podemos ver algo de la aceidad.
que es bonito para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, en resumen, con algunos versículos que vimos, encontramos que Dios es pleno en sí mismo, Dios no es dependiente, es independiente y Dios no tiene necesidad de nadie. Entonces, esta es la aceidad. Y recordando, terminando con Hechos 17, bueno, yo creo que más bien no vamos a cortar, sino continuamos con el siguiente, para después si quieren tienen preguntas. En Hechos 17, 28, el versículo que estábamos leyendo, Pablo sigue diciendo, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces, ese en él vivimos y nos movemos y somos, encontramos un atributo del Señor que es la inmanencia. Y todos estos atributos que estamos mirando, pues son en él mismo. No hay nadie más que pueda estar inmanente su misma creación, en donde nosotros vivimos en él mismo y nos movemos. Pero cuando se está hablando de lo que Pablo está diciendo ahí, es necesario que pudiéramos o que equilibremos lo que dice acerca de este atributo de la inmanencia es con la trascendencia, porque a veces nos desviamos de alguno de los dos o nos desequilibramos. Cuando solamente ponemos la inmanencia de Dios, cuando solo se habla de la inmanencia de Dios, termina en el panteísmo, en donde dicen que todo es Dios. Pero aunque Dios está en toda su creación, y aunque vemos que Dios está en todas partes al mismo tiempo, y aunque vemos que Dios es inmenso y en su misma inmensidad está en todas partes, aunque vemos esto y que nos movemos y que nosotros mismos dependemos de Él y somos en Él, es necesario saber que también hay una que se llama trascendencia. Y esa trascendencia era lo que estábamos también mirando un poco de aceitad, que es diferente su ser al de todos, que no necesita de nada ni de nadie, que Él existe por sí mismo, que es más allá del mismo ser que somos nosotros. Esa es la trascendencia. Y el desequilibrio de la trascendencia es que se llega a la parte del deísmo. Y el deísmo es donde llegan y, o sea, lo que creían en el deísmo, lo que creen, es que Dios hizo todo y que se alejó, que ya no, como dejó como la maquinita, como el reloj funcionando, pero el relojero se fue y ya no le importa más lo que es la creación, sino que si tomamos en cuenta los dos, vemos a un Dios que está inmanente en toda su creación, que está en toda, que no está separado de su misma creación, sino que vemos que Dios ha hecho todas las cosas, pero que esa creación no es Dios, sino que Dios es superior a la misma creación, porque ya vimos que la creación depende de Dios. La creación depende de Dios y Dios es trascendente porque Dios no depende de nada. No sé si hasta ahí vamos bien, si está claro o si hay muchas dudas. Entonces, en esta parte de la trascendencia, ¿listo? Si tienen preguntas o algo, pueden alzar la mano. Entonces, entendiendo un poco lo que ya es la trascendencia, ya empezamos a ver que Dios es en sí mismo, que no es, que es autosuficiente. Entonces, eso es lo que nos va a hablar la trascendencia. Entonces, en la trascendencia también hay unos versículos. Estos versículos son bien bonitos. Yo siempre hago cuando eh, estoy leyendo la Biblia, a veces subrayar lo que es Dios, porque es la parte más importante donde vamos a conocerle. Entonces acá yo tengo algunas partes subrayadas para si algún hermano después quisiera subrayarlas, es bien interesante. Y lo que uno empieza a mirar es en este versículo en Primera de Crónicas 29:11, donde dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Solamente conociendo este versículo encontramos que de Dios es la magnificencia, que de Dios es el poder, la gloria, la victoria, el honor.
Entonces, todas las cosas de Él son, más no de nosotros. Entonces, eso es lo que ya empezamos a ver un poco de la trascendencia, que es diferente o que va más allá de lo que nosotros somos. Entonces, la tierra, todo del Señor es de Él. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y aquí tú eres excelso sobre todos. Está más que todos y está sobre todos. Vemos algo de la trascendencia. Job 11, del 7 al 8. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Cómo es la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Entonces ese más alto nos muestra ese atributo del Señor que es más allá de todo, más alto que los cielos y más profundo que el Seol. Mucho más allá, sobrepasa todo lo que nuestra misma imaginación llegaría a tener. Entonces eso es la trascendencia, más allá de todo. Job 26:14 también nos dice, he aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Solamente podemos ver los bordes de sus caminos. En el Salmo 104, cuando está hablando, a veces habla de que extiende los cielos como una cortina. Imagínense, como una cortina extender los cielos. Eso es algo que es impresionante, es mucho más allá de lo que nosotros podemos hablar. Cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Pero aún no lo podríamos comprender. Como esa misma, como Cristian hablaba, el único que nos puede llevar a poder comprenderle y entenderle es el mismo Espíritu Santo. Porque ¿quién más conocerá los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios? Entonces, igualmente, en el Salmo 145 volvemos a ver esa excelencia y esa grandeza. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Nadie va a poder llegar a lo más grande que es el Señor. Nadie va a poder descubrir toda su grandeza. Aun cuando estemos, como Pablo dice Pablo, yo en estos momentos conozco en parte, mas cuando llegue el Señor y le pueda ver cara a cara, conoceré cómo fui conocido, pero no conoceremos totalmente lo que es el Señor. Vamos a tener una eternidad para conocerlo, porque su grandeza es inescrutable. Isaías 55, del 8 al 9. Porque mis pensamientos, aquí ya vemos los pensamientos del Señor, ¿cómo son? No son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son, y volvemos a ver esa superioridad, más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aún los mismos pensamientos del Señor están por encima de todas las cosas. Esto es lo que es trascendencia. En 1 Timoteo 6:16 encontramos otro versículo. El único. Por eso encontramos que la trascendencia o el ser que trasciende es único. No hay otro comparado a él, no hay otro igual a él, no hay nadie más. Fuera de Dios no hay otro Dios. El único que tiene inmortalidad. Entonces encontramos ahí también la misma aceidad, que es inmortal, que en él mismo está la vida. Él no, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Y encontramos que este es el único. Entonces, en resumen, ¿qué es trascender? Pues trascender significa simplemente estar por encima, elevarse más allá, estar más allá. Trascendencia de Dios. Él está tan por encima de lo racional como de lo físico. Dios tiene una esencia y una sustancia como no hay otra en todo el universo. Él está por encima de todo y sin embargo podemos conocer una pequeña porción
de los caminos de Dios. Así como dice, como en los bordes. Los bordes hemos conocido su camino. Él está por encima de todo. Y si conociéramos un poquito el corazón del Señor, dice, si alguno se quiere gloriar, que se gloríe en conocerme y entenderme. Entonces el Señor permita que podamos conocer a aquel Dios que es trascendente, pero que nos ha dado su espíritu para que le podamos conocer. Pero al entender esta parte de la trascendencia puede haber alguna contradicción, aunque no es contradicción, ya entendiéndolo un poco más. Pero a veces A.W. Tozer dice, resulta difícil entender cómo Él puede estar aquí con nosotros, en nosotros, dominando todas las cosas, pero al mismo tiempo trascendiendo todo, mucho más allá. Parece una contradicción, pero como sucede con muchas otras aparentes contradicciones, no es para nada contradictorio. Los dos pensamientos están completamente de acuerdo entre sí. Dios siempre está más cerca de lo que usted imagina. Dios está tan cerca que sus propios pensamientos no están tan cerca como Dios. Su aliento no está tan cerca como Dios. Su propia alma no está tan cerca de usted como Dios. Y como Él es Dios, su ser increado está tan por encima de nosotros que no hay pensamiento que pueda entenderlo ni palabras que puedan expresarlo. Tremendo, ¿cierto? Esto, ah, después le recomiendo, el libro recomendado para leer, Los atributos de Dios. Aquí lo encontramos en los atributos de Dios. Cuando decimos que la trascendencia de Dios está por encima de, no nos referimos a distancias astronómicas ni a magnitudes físicas. Dios nunca piensa en el tamaño de algo, porque Dios contiene todo. Él jamás piensa en distancia, porque Dios está en todos lados. No necesita ir de un lugar a otro, así que las distancias no significan nada, no significan nada para Él. Entonces, cuando estamos hablando de la trascendencia, estamos hablando de algo diferente. Hay un inmenso abismo, un abismo casi infinito fijado entre lo que es Dios y lo que no es, entre el gran yo soy y todas las cosas creadas, desde el arcángel hasta el más pequeño virus que no puede ser visto por el ojo humano. Dios creó todo esto y está tan por encima de uno como de otro. La cualidad de Dios de tener vida no creada lo hace trascender por encima de todas las criaturas. Es esa la parte que podemos hablar de la trascendencia. No estamos hablando de espacio, de diferencia de distancia, sino estamos hablando de el ser de Dios, que es diferente a todos y que trasciende, porque el ser de Dios es independiente. No hubo vida ni hubo algo que lo dependiera para que Él fuera, para que Él sea, sino que Él es, que esa es la trascendencia con cualquier otra criatura, porque todas las criaturas, como lo decía en Hechos 17, somos en Él, nos movemos en Él, vivimos en Él, dependemos de Él mismo. Entonces, la trascendencia de Dios es de una sustancia completamente única. Es esto lo que empezamos a ver de la trascendencia. Entonces, pues ya vimos un poco acerca de lo que es la aceidad y también lo que vimos acerca de la trascendencia. Entonces continuamos. No sé si hay alguna pregunta difícil, pero esto nos ayuda aquí a poder entender que dependemos totalmente de Él, completamente de Él y que podemos confiar en alguien que nunca va a cambiar, que nunca va a ser alguien diferente, sino que siempre ha sido. Eso es algo bonito saber, ¿no? Dios siempre ha sido. Ay, que Dios es amor, no, siempre ha sido amor. Dios es bueno y cada vez es más bueno, no. A veces tenemos ese error, es que como Dios es tan bueno esta vez. No, no esta vez, siempre ha sido bueno, siempre ha sido bueno. Entonces, pues eso es lo que hemos podido encontrar en estos dos atributos que son muy, o sea, están muy unidos. Bueno, todos los atributos son muy unidos con respecto hacia el Señor. No sé si Andrés continúa con los otros, o si algo tiene más para decir, hermano.
Hermano, creo que le falta el audio. No, esperen, miro si soy yo. Listo, listo, hermanos. Ya. Bueno, hermanos, entonces vamos a continuar con los otros dos atributos que vamos a ver el día de hoy. La idea es que podamos, bueno, tratar de ver una parte un poco breve de cada atributo, de acuerdo a lo que habíamos leído del libro, de aquellos que el hermano Gino nombró, que podamos como entrar un poquito más para comprenderlos, ¿no? Porque veíamos que en la última frase de hace 8 días veíamos que a veces no tenemos fe porque no conocemos a Dios, ¿no? Y Dios pues ha querido revelarse a través de su palabra y en su palabra Él muestra estos atributos o estas perfecciones que son propias de su ser, ¿no? Como Diego ya lo estaba hablando, ya ahí habló de Dios, de la aceidad de Dios, o Dios es AC, o sea, es autosuficiente en sí mismo, y también de la trascendencia de Dios, hermanos. Entonces vamos a hablar de la eternidad de Dios y de la omnipotencia de Dios. Vamos a tratar de ver 4 cada lunes para no alargarnos mucho y poder continuar con el tercer punto del crucial de la teología propia, que es los nombres de Dios, y ya pasaremos al siguiente tema, ¿no? Que continúa en el libro, que es la divina teleología. Entonces, hermanos, bueno, esta frase me parece bien importante, de Samuel Pérez Millos. Dice: Dios nos invita a conocerle más, revelándonos lo que Él es mediante sus atributos o sus perfecciones. Todos ellos, tanto los incomunicables como los comunicables, cumplen esa misión. Entonces, hace 8 días veíamos que se han tratado de clasificar los atributos de Dios en diferentes formas. Pues, como lo decía el hermano Francisco Lacueva, o sea, a veces puede parecer, o sea, es muy complejo tratar de encasillar a Dios de cierta forma, pues Dios es un ser infinito, pero esto de los incomunicables y los comunicables es como lo más universal que se ha usado. Entonces lo veíamos hace 8 días. Entonces la eternidad de Dios. La eternidad de Dios, como Diego lo dice, va ligado también junto con los demás atributos, ya que si hablamos de que Dios es la aceidad de Dios, o que Dios existe por sí mismo y Él no le debe nada a nadie, también vamos a comprender que aquel Dios es un Dios eterno. Entonces las Escrituras nos declaran la eternidad de Dios. Dios es el único ser que no tiene principio ni final. O sea, Dios es el único que no tiene, no podemos decir Dios comenzó a existir tal tiempo y Dios va a cesar de existir en tal tiempo, ¿no? Sino que lo que la Biblia nos declara es que Dios es eterno. Y para que nosotros podamos comprender eso, debemos comprender qué significa la eternidad, ¿no? Entonces, lo que más nosotros podemos llegar a imaginar es que es una cantidad larga de tiempo o es un tiempo sin fin. Porque ya, bueno, como hemos hablado ya varias veces, cuando nosotros intentamos comprender algo de Dios, pues nuestra mente es muy limitada en estos aspectos y siempre queremos buscar como una analogía, ¿no? O algo que pudiera explicárnoslo de una manera más fácil, o que nosotros podamos comprenderla. Pues de una u otra manera, Dios ha permitido que en su palabra nos ha hecho, nos ha dado una forma didáctica de poder comprender, y también a veces usa formas de hombre, ¿no? Para que nosotros podamos comprender un poco de este ser infinito. Entonces, ¿qué comprendemos nosotros como eternidad? A veces nosotros pensamos que es una cantidad larga de tiempo o un tiempo sin fin, hermanos, pero la eternidad, en la eternidad no habría ningún tiempo. La eternidad es como un momento en el cual no existe ni pasado, ni presente, ni futuro. Cuando estuvimos viendo la generación del verbo o el engendramiento del verbo en la eternidad, veíamos que no podríamos decir que transcurrió un periodo de la eternidad, porque en el momento en el que transcurra un periodo de la eternidad ya no sería eternidad. Así sea una cantidad muy grande de años, no podríamos decir, como incluso algunos científicos dicen, que millones de años, pero si fuera así no sería eterno, mientras que la eternidad no se puede comprender porque es algo que no tiene un límite, ¿no? O que nosotros no podemos llegar a alcanzar, a comprender. Entonces, debemos tener en cuenta la importancia de conocer a Dios en todos los atributos de Él, ¿no? Como, bueno, lo repetimos nuevamente, si nosotros no comprendemos un poco acerca de lo que la Biblia nos habla de Dios, pues toda nuestra adoración va a ser una adoración falsa y nuestra fe va a ser una fe que está puesta en otro
Dios que no es el que se ha revelado en las Escrituras. Entonces la Escritura nos revela que Dios es un Dios eterno. Entonces la importancia de la doctrina de la eternidad de Dios. Muchos esto lo tomamos bueno, Diego ya recomendó el libro de Atributos de Dios de W. Tozer, que lo enviamos para los hermanos, para que lo pudieran ir mirando. Y de ahí, bueno, tomamos varias partes para poder comprender un poco más este asunto. Entonces dice, muchos se han rehusado a creer en lo que la Escritura declara en cuanto a la eternidad de Dios, llegando a creer que la palabra eternidad significa únicamente hasta el fin de la era. Pero aquellas personas que expresan esto lo hacen porque no quieren aceptar la eternidad del infierno declarada en las Escrituras. Si yo pensara que la palabra eterno, referida a Dios, significara solo que dura hasta el fin de los tiempos, sencillamente guardaría mi Biblia, me iría a casa y esperaría al final. Si tuviera un Dios que solo durara un tiempo, que no tuviera eternidad en su corazón, no valdría la pena para que predicara, ¿no? O sea, no valdría la pena que predicara. ¿Por qué ser un cristiano transitorio, tener un Dios transitorio? Yo creo que Dios es eterno. Entonces, hermanos, a veces pues muchos pueden llegar a decir, Dios tuvo un principio, pero lo que la Biblia nos habla es que Dios es sin principio, Dios es eterno. Y de ahí lo que Dios ha creado también tiene una causa eterna. O sea, Dios ha hecho al hombre y le ha puesto eternidad en su corazón, como lo dice allá el libro de Eclesiastés, y también habla del castigo eterno y también habla de la vida eterna de aquellos que acepten al Señor Jesús. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos esto en claro, y lo vamos a ver al final de este atributo, porque tiene una aplicación que tiene repercusiones eternas, podríamos decir. Entonces, Agustín escribió que el tiempo existe solo dentro del universo creado, de manera que Dios existirá fuera del tiempo, ya que para Dios no existe pasado ni futuro, sino únicamente un eterno presente que se podría llamar el presente continuo. Entonces, hermanos, cuando hablamos de eternidad, nosotros tenemos que comprender que en la eternidad bueno, lo que podemos llegar a medio comprender es que no es como en el tiempo que nosotros estamos, ¿no? Que transcurre ciertos periodos y nosotros hablamos en pasado, en presente y en futuro. Y hasta inclusive cuando hablamos de nuestro presente no es algo que ya ha pasado, ¿no? Porque ese es el tiempo va transcurriendo. Entonces Agustín da esta definición que Dios está fuera del tiempo, Dios está por encima del tiempo, porque el tiempo no puede afectar a Dios. Entonces ahí, bueno, entraremos ya nosotros a ver el testimonio de las Escrituras acerca de la eternidad de Dios. Hace 8 días veíamos, bueno, tomamos una frase también de Francisco La Cueva, que él decía que la única fuente o el único lugar de donde nosotros vamos a poder tener como una comprensión acerca de las características o de las perfecciones de Dios iba a ser a través de la palabra de Dios, ¿no? O sea, es la única fuente de revelación confiable que tenemos nosotros para conocer a Dios, ya que es inspirada por Dios y que allí Dios quiso revelarse, ¿no? O sea, a través de la escritura nosotros vamos a poder comprender un poco acerca del ser de Dios. Dicen que se está cortando. Bueno, pero ya miro acá. Hermanos, pues. ¿Me oyen? ¿Me oyen, hermanos? Sí, es que dicen que se entrecortó. No, hermanito, yo lo he escuchado completo. De Ok, pronto es allá la señal. ok, listo. Yo también, hermano, lo he estado escuchando perfecto. Ok. Listo, hermanos. Entonces, como hablábamos, bueno, el único lugar de donde nosotros vamos a poder
conocer acerca de Dios, de lo que Dios ha revelado de sí mismo, es de las Escrituras, ¿no? Ya Diego habló del pasaje de donde el Señor se revela a Moisés, donde él le dice, yo soy el que soy, o yo seré el que seré, y ahí en ese yo soy se contiene gran parte de lo que Dios es, ¿no? O sea, ese yo soy no es yo fui o yo empecé en tal momento, sino que habla de que Dios siempre ha estado, Dios siempre ha existido. O sea, en Dios no podemos hablar de un tiempo en el cual Dios comenzó a existir, ¿no? Entonces vamos a ver lo que las Escrituras nos hablan acerca de la eternidad de Dios. Entonces hay varios pasajes que tomé, vamos a leerlos y vamos a llegar a la aplicación. La idea es que podamos tener como un panorama, ¿no? De esto acerca de la eternidad de Dios. Entonces un pasaje está en 1 Timoteo 1:17 que dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces esta expresión siglos por los siglos es como de generación en generación y la inmortalidad también se asimila a algo que nunca perece, ¿no? O sea, se habla de algo que es eterno completamente. Y ahí Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Por tanto, al Rey de los siglos, o sea, aquel que gobierna sobre todas las eras, a él que es inmortal, que es invisible, al único que es sabio, que es Dios, sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, eternamente. Y en 2 Timoteo 1:9, Pablo le escribe a Timoteo, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, cuando hablamos de antes de los tiempos, quiere decir que es en la eternidad, ¿no? En aquel momento en el cual no existe el tiempo, ¿no? Porque como podemos ver en la Escritura también nos declara el inicio del tiempo, ¿no? Allá en el primer versículo de Génesis, cuando dice en el principio, o sea que en ese principio fue cuando comenzó lo que nosotros conocemos como el tiempo, ¿no? Antes a eso, pues, está Dios en la eternidad, aquel que ha existido siempre. Y dice que la gracia nos fue dada en Cristo Jesús mucho antes de que la creación existiera, ¿no? Por eso ya que otros versículos, como en Pedro, dice que Jesucristo fue entregado antes de la fundación del mundo, o sea, antes de todas las cosas. O sea, Dios ya tenía un plan preparado para su creación. Él no se le iba a escapar nada de las manos, no se le iba a escapar que el hombre cayera, sino que él ya tenía todo previsto, porque como vamos a ver, bueno, en el ser eterno de Dios quiere decir que Él conoce todas las eras, o sea, Él vive en un presente continuo en el cual conoce todo, que también nos va a llevar a comprender lo que es la omnisciencia o aquel que puede comprender todas las cosas antes de los tiempos, ¿no? Y en Tito 1, del 1 al 2, Pablo escribe, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. O sea, antes de todas las cosas, Dios tenía en su corazón darle al hombre, aquel que iba a ser su creación conforme a su imagen y su semejanza, una vida eterna para que él pudiera disfrutar con Dios eternamente en aquel momento en el cual no iba a ser afectado por el tiempo, ¿no? Porque el tiempo también es aquello que ejecuta como, o el que lo que determina que avance, que ciertas cosas avancen, ¿no? Por el tiempo nosotros nos envejecemos. Entonces, el Señor nos da una esperanza que es vida eterna, o sea, de acuerdo a su esencia, que Él es eterno, Él quiere que nosotros participemos eternamente de Él mismo. Y dice que lo prometió antes del principio de los siglos, o sea, antes de que empezara el tiempo, hermanos. En el Salmo 91:4 hay un título que pone Reina y Valera este salmo que se llama La eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. O sea, nos va a mostrar que nosotros somos perecederos, pero que Dios es eterno y que Él nunca va a tener un cambio en sí mismo, ¿no? Por causa de que Él se sobrepone al tiempo. Dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, o sea, de tiempo en tiempo, Él siempre ha estado. Antes que naciesen los montes y formases la tierra
y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertidos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Entonces vemos como a este Dios eterno, el tiempo en sí no es nada para él, ¿no? Acá habla de que 1000 años, que para nosotros es una cantidad, pues, exagerada de tiempo, podríamos decir, que ni siquiera llegamos a vivir esto en nuestro cuerpo porque perece, pero para Dios es como si fuera un día. ¿Por qué? Porque Dios es eterno y Él está en un presente continuo. En Él no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. Y muchas de estas cosas nosotros las cantamos, hermanos. Es bien importante que nosotros podamos comprender un poco acerca de los atributos de Dios. Cuando nosotros cantamos alabanzas, muchas cosas a veces ni las comprendemos un poco, hermanos. Y tal vez a veces puede que nuestra adoración sea una adoración falsa, ¿no? Yo sí tuve alguna vez una frase de Tozer que dice que los cristianos no dicen mentiras, pero sí van a la iglesia y las cantan, hermano. A veces nosotros todas esas verdades acerca de Dios las desconocemos y parece que poco nos importaran, ¿no? Y de ahí que nuestra fe sea débil, que nuestra fe a veces no crezca, que a veces siempre estemos como temerosos y temblorosos porque no conocemos al Dios que se ha revelado en las Escrituras. Entonces vemos que este es un Dios eterno, que los tiempos a Él no le afectan en nada, porque Él está en un presente continuo. Él es eterno, Él no ha tenido principio ni tendrá final. Él es eterno por siempre. En Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces Él es el principio y el fin de todas las cosas porque en él no ha existido este tiempo, ¿no? Él es eternamente Dios y es el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y eso también nos lleva a algo, bueno, vamos a, esto también nos va a llevar a ver otro atributo de Dios, el cual es la inmutabilidad de Dios, un Dios que no cambia. Porque si hablamos de que el tiempo afecta a los seres, a nosotros nos afecta porque en cierta manera el tiempo va pasando y nosotros de una u otra manera vamos envejeciendo, vamos a perecer, este cuerpo va a perecer por causa del pecado, pues en Dios no es así, Dios siempre es el mismo. Eternamente Él se ha conocido, en Él no hay cambio ni sombra de variación, que eso lo vamos a ver cuando hablemos de la inmutabilidad de Dios. Entonces, estos son unos pasajes. Acá hay otros, el Salmo 102, 25 al 27. También nos declaran esto de la eternidad de Dios. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Entonces, desde el principio, o sea, que en este inicio Dios ya estaba antes de que todas las cosas comenzaran a existir. Él fundó la tierra y los cielos los creó con sus manos. Dice que todo eso va a perecer, ¿no? Pero Dios permanece. Los años de Él no se van a acabar y Él es el mismo. Hermanos, ¿cuántas de esas cosas nosotros cantamos y a veces las decimos simplemente, pero sin consentimiento de lo que estamos hablando? O sea, no tenemos como una conciencia de lo que estamos diciendo. De esto que habla de Dios, de la eternidad de nuestro gran Dios, de aquel que es y que era y que siempre será y que jamás habrá un final para Él, ¿no? Y que no hubo ni un principio. En el Salmo 9:7 dice, pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Entonces Él va a estar para siempre. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, aquel que habita en la eternidad,
aquel que habita en ese presente continuo, a Él. Entonces, este es como la evidencia bíblica. Obviamente hay muchos más pasajes que nos hablan de la eternidad de Dios. Yo tomé estos, y como hablábamos con los hermanos en el libro de los Salmos, pueden irlo leyendo, pueden ir mirando ahí cuántos versículos nos hablan de la eternidad de Dios, y no solo el libro de los Salmos, sino toda la Escritura. Y hay un gran, bueno, hay una cantidad de versículos que nos hablan de eso, que Dios quiso mostrarnos, quiso que nosotros comprendiéramos que Él es eterno. ¿Y por qué quiere Él que nosotros comprendamos que Él es eterno? Vamos a verlo ya en la aplicación, ya al final. Entonces hablamos que en Dios o sea, el tiempo no se sobrepone a Dios, sino sobre la creación, ¿no? El tiempo es lo que va a llevar a cambiar todas aquellas cosas. Entonces un hermano define el tiempo de esta manera, dice: el tiempo es una realidad que se sobrepone a nosotros. En el momento en que hacemos movimiento, el tiempo existe porque el tiempo es la medición de la moción, la medida del movimiento. Entonces hablamos de que, pues, en el momento en que yo estoy hablando, pues ya ha pasado, ¿no? O sea, ya estamos en el tiempo está sobre nosotros, haciendo como esa medición del movimiento que nosotros ejercemos y sobre toda la creación que Dios hizo. El tiempo se sobrepone sobre todo aquello que perece, ya que cuando transcurre el tiempo las cosas van cambiando, envejeciendo, pero no es lo mismo en Dios, pues en Él no puede transcurrir el tiempo. Dios no cambia. Él está por encima del tiempo, en un constante presente sin fin. Entonces vemos que este tiempo no se puede poner sobre Dios, ¿no? En Él no pasa el tiempo. Entonces algunos hablan de que Dios es atemporal o sin tiempo. Dios se sobrepone al tiempo. Dios trasciende al tiempo, el tiempo no afecta a Dios. Dios está por encima del tiempo. En Dios no existe ni pasado, ni presente, ni futuro. Y ahí nos lleva a nosotros a pensar que la eternidad es algo que nosotros apenas podemos imaginar. A veces pensamos que es una cantidad exagerada de tiempo, pero no es así. En la eternidad no se puede medir, porque si pudiéramos medir o calcular algo en la eternidad, ya no sería eternidad. Amén, hermanos. Entonces hasta aquí es como lo que la Escritura nos declara acerca de la eternidad de Dios. Dios es atemporal. Y todo eso debe tener como una repercusión en nuestra vida cristiana, ¿no? El carácter de Dios, del Dios al que nosotros servimos, ¿no? Y qué consecuencias o qué aplicación podría tener lo de la eternidad de Dios para nosotros. Es difícil comprender la eternidad de Dios, pues nuestra mente es muy limitada, pero debemos maravillarnos de lo que la Escritura nos revela acerca de Dios. Él es eterno, sin principio ni final. Y esto nos debe llevar a reflexionar en lo siguiente. Si hemos confiado en la obra de Jesucristo y se nos ha concedido vida eterna, eso quiere decir que allí no habrá fin a nuestro gozo eterno con Jesucristo. Pero por otro lado, aquellos que no han aceptado a Jesucristo, su castigo será eterno. Debemos esforzarnos por predicar el Evangelio para que más personas puedan gozar de la felicidad eterna que nosotros disfrutaremos con el Señor, y no sufran el castigo de eterna perdición, pues de allí ya no podrán escapar una vez que sus vidas hayan terminado en esta tierra. Entonces, hermanos, el comprender que Dios es eterno, pues nos debe llevar a nosotros, los que hemos creído, a tener un gozo, ¿no? Como un gozo en saber que cuando este cuerpo de muerte perezca, el Señor nos ha prometido una vida eterna, que es estar con Él por siempre. O sea, allí donde el tiempo no nos va a afectar, donde nuestro cuerpo no se va a envejecer, no vamos a tener los dolores que causa pues el desgaste normal, sino que vamos a estar eternamente con Dios, porque Dios es un Dios eterno. Pero por otro lado está el castigo y la condenación. Y eso también nos debe llevar a pensar a nosotros en lo egoístas que somos muchas veces, en que guardamos la gran verdad que el Señor nos ha confiado, que es el Evangelio, a través de lo cual el hombre va a poder acercarse a Dios. Pero nosotros lo guardamos olvidando que aquellos que se rehúsan a creer en Jesucristo, que no han escuchado este mensaje acerca de Jesucristo y que es la salvación,
hermanos, van a perecer eternamente porque el infierno también es un lugar eterno, ya que Dios lo creó de esta manera. Y vamos a verlo aquí. La Biblia nos habla de que hay un castigo eterno. O sea, todo aquel que no ha escuchado el mensaje del Evangelio, o aquel que no ha hecho caso, que lo ha escuchado, pero que no ha querido obedecer el llamado del Señor Jesucristo, le espera un castigo eterno. Y en la Biblia nos lo declara, ¿no? Apocalipsis 20:10 nos dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, va a ser un lugar terrible, hermanos. Eternamente allí el tiempo no va a transcurrir, sino que su sufrir va a ser un continuo sufrimiento a todo aquel que no acepte ese mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios es eterno en sí mismo y todas las cosas que Él hizo en adelante para el hombre, las quiso de esa misma manera, ¿no? Que Él gozara en la eternidad con Él, o aquellos que no quisieron obedecer, rebelarse a Él, van a sufrir un eterno castigo. La Biblia nos muestra que este lugar es verdadero, ¿no? Y que no es como algunos dicen, que tan pronto el hombre cese de vivir, va a cesar de existir, sino que nos muestra que si ha creído, va a gozar eternamente con Jesucristo, pero si no, va a sufrir un eterno castigo. Y en Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, hermanos, esto es algo que la eternidad de Dios nos debe llevar a asombrarnos, ¿no? De aquel ser que está por encima del tiempo, el cual vive en un presente continuo, el cual quiere que nosotros estemos con Él eternamente, que nos ha dado la vida eterna en Jesucristo y vamos a gozar con Él. Pero también nos debe llevar a nosotros a tener una urgencia en cuanto a la predicación del Evangelio, a las personas que nos rodean y a todo hombre, para que no sufran este castigo eterno, este lugar del cual no va a haber escapatoria. Hay una frase que me pareció terrible, la escribió un novelista irlandés en un libro que se llama El retrato del artista adolescente de 1916, y él habla así: la última tortura, la que sirve de remate a todas las otras del infierno, es su eternidad. Eternidad, oh tremenda y espantosa palabra. ¿Qué mente humana podrá comprenderla? Y tened presente que se trata de una eternidad de sufrimiento. Hermanos, eternamente va a haber un sufrimiento para aquellos que no acepten al Señor, pero aquellos que lo han aceptado tienen un gozo. O sea, si en este momento tal vez hay un dolor en nuestras vidas, hermanos, esto va a acabar en algún momento porque el tiempo va a acabar, pero la eternidad con el Señor es segura para aquellos que hemos creído, porque es un Dios eterno, el cual vive en un constante presente sin fin, en el cual quiere el que nosotros estemos con Él, los que hemos creído, pero también debe llevarnos a la urgencia, hermanos, de proclamar el Evangelio, porque, como decía este novelista, era hasta un novelista católico, decía, qué terrible va a ser esto, comprender que es eterno y es una eternidad de sufrimiento, hermanos. Entonces, lo que nosotros podemos ver en la Escritura acerca de la eternidad de Dios es algo que es bien aplicable para todos nosotros. Amén. Entonces, voy a mirar aquí. 8:56. Bueno, vamos a ver también la omnipotencia de Dios. Y vamos a dejar un tiempo para preguntas. Voy a tratar de, por la hora. Entonces, la omnipotencia de Dios. Entonces, hermanos, ya hemos visto lo que Dios hace, o es ese ser que no tiene necesidad de nada, que es autosuficiente en sí mismo, que también es sin principio ni fin. También vimos, Diego habló de la trascendencia de Dios, aquel ser que está por encima de todo. Vimos la eternidad de Dios, de aquel ser que se sobrepone al tiempo, en el cual vive en un presente continuo, que no hay variación en él porque el tiempo no le afecta. Y vemos que la urgencia de nosotros de poder proclamar este evangelio que el Señor nos ha dado en vida para que más personas puedan disfrutar de esta vida eterna y no del castigo eterno. Y
Y ahora vamos a ver lo que es la omnipotencia de Dios, que también es otro atributo que tiene que ver con la esencia de Dios, ¿no? Con lo que es su ser en sí mismo. Y la omnipotencia de Dios quiere decir que tiene todo el poder o que puede todas las cosas. Entonces lo primero que debemos hacer es definir la palabra omnipotencia, que proviene por supuesto de omni, que significa todo, y potente, que significa capaz de hacer y de tener poder. Y por tanto, omnipotente significa capaz de hacer todo y tener todo el poder. Quiere decir tener todo el poder que existe. Entonces en Dios existe todo el poder, ¿no? Y la Escritura también nos declara este atributo o esta perfección de Dios. Entonces en Génesis 17:1, el Señor se revela a Abraham como el Todopoderoso. Entonces en el 17:1 dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces él se revela como este Todopoderoso, o este que es autosuficiente o que todo lo puede. Él se revela de esta manera a Abraham. Y en el Salmo 33:9 dice, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. O sea que él tiene el poder para hacer todas las cosas. Dice ahí el salmista que solo con su palabra, el decirlo, las cosas fueron hechas. Él mandó y existió todo lo que nosotros vemos. En Jeremías 32:17 nos dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con gran poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. O sea que este Dios que tiene todo el poder, no hay nada que sea difícil para él. Jeremías 32:27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Si él tiene todo el poder, ¿creen que puede haber algo difícil para él? No hay nada difícil para Dios porque él es todopoderoso. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que él ha tenido en su pensamiento, según el designio de su voluntad, lo ha podido llevar a cabo porque él es todopoderoso. Mateo 19:26. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, pero más para Dios todo es posible. Qué gran alegría nos trae este versículo, hermanos, en el contexto en el que él lo está hablando. El Señor estaba hablando hoy del joven rico que no quiso dejar las cosas y los discípulos les dicen, Señor, ¿y quién podrá ser salvo? Y él les dice, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. En Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Qué alegría, hermanos, saber que tenemos un Dios que puede hacer todas las cosas según el designio de su voluntad y que para él nada es difícil. Apocalipsis 19:16. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, el Todopoderoso, aquel que puede todas las cosas, que tiene todo el poder en sí. Salmos 62:11. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Amén. Entonces esta es la evidencia bíblica que podemos, bueno, obviamente hay mucha más. Esos fueron unos pocos versículos que tomamos para poder ver la omnipotencia de Dios, ¿no? Aquello que es que en Él está todo el poder o que Él puede todas las cosas. Y hay algo que a veces, bueno, algunos quieren llegar a plantear como algunas paradojas o algunas cosas diciendo, si Dios es todopoderoso, ¿por qué la Biblia nos dice que Él no puede mentir? Porque allá en Tito se dice, ¿no?, que Dios no puede mentir. Entonces tenemos que ver que los atributos de Dios siempre están en perfección se coordinan perfectamente con todas sus demás perfecciones o atributos. O sea, nunca ninguno va a poder ir en contra del otro. Si Dios es completamente santo, pues Él aborrece el pecado. No es que no lo pueda cometer, sino que Él lo aborrece completamente. Entonces, la omnipotencia de Dios en armonía con sus demás perfecciones. Entonces, como Diego lo hablaba ahora, en Dios todo es
perfectamente. En Él no hay un desequilibrio, no es un Dios que tiene mucho amor y poquita justicia, sino que es un Dios que todo es perfectamente en Él. O sea, en Él todo es perfecto. Entonces, el decir que Dios puede hacer todo significa que Él puede hacer todo lo que está de acuerdo con su santa, benigna y justa naturaleza. Él no puede contradecirse a sí mismo. Él no puede ser cruel o egoísta. No puede mentir, romper una promesa ni hacer algo absurdo. Hacer círculos cuadrados, triángulos con 4 esquinas o rocas tan pesadas que no las puede mover, ¿no? Porque esos son argumentos o cosas que han querido plantar desde puntos filosóficos para decir que Dios no es omnipotente, ¿no? Pero ya que vemos que esto sería una cosa absurda, hacer un círculo cuadrado, y pues Dios es un Dios sabio e inteligente. Para Él eso es algo absurdo. Y también cómo va a ser una roca tan pesada que no la pueda mover, sería algo absurdo porque Él puede todas las cosas. Pero obviamente Él obra según su naturaleza y su voluntad, ¿no? Entonces hemos comprendido que la naturaleza es aquello de la forma en la cual Dios obra de acuerdo a su ser o a su esencia, y en la cual Él obra de una manera santa, justa, pura, misericordiosa. Entonces Él no puede ir en contra de sus demás perfecciones, ¿no? De esta naturaleza. Entonces hay 3 proposiciones que pone W. Tozer para hablar en cuanto a la omnipotencia de Dios. Eso está en el libro de los atributos de Dios, en los tomos que Diego envió. Entonces él plantea 3 puntos o 3 proposiciones que él pone. Y la primera es que Dios tiene poder. Dios tiene poder y lo que sea que Él tenga es sin límites. O sea, el poder de Dios no tiene un límite, jamás se agota. Por tanto, Dios es omnipotente y por tanto el poder de Dios es infinito. Dios es todopoderoso. Salmo 62:11 nos dice que el poder pertenece a Dios. En realidad, el poder de Dios manifestado en su creación es una de las evidencias de su existencia. Entonces en Dios está el poder ilimitado y nosotros en la creación podemos ver eso, ¿no? Como Dios simplemente con su palabra mandó que los montes fuesen y fueran, y a veces nosotros nos maravillamos cuando nos paramos frente a una montaña bien grande, ¿no? Bien alta, o los que han ido a los cañones, al cañón de Bucaramanga, el cual vemos toda esa inmensidad, ¿no? Esos valles que son asombrosos y simplemente Dios con decirlo fueron hechos. Entonces Dios tiene el poder. Y en la creación nosotros podemos ver ese poder de Dios. Como el sol, que es una estrella tan grande, Dios simplemente con que haya dicho, sea el sol, fue el sol. Entonces vemos ese poder de Dios, ¿no? Dios tiene un poder sin límite. Esa es la primera proposición que pone el hermano. La segunda es, Dios es la fuente de todo poder. Entonces no existe en ninguna parte un poder que no tenga a Dios como fuente, sea el poder del intelecto, el del espíritu, del alma, de la dinamita, de la tormenta o de la atracción magnética. Donde sea que haya poder, Dios es el autor y la fuente de algo tiene que ser mayor que lo que fluye de ella. La fuente tiene que ser tan grande como lo que fluye de ella o mayor. De modo que si todo el poder que existe proviene de Dios, todo el poder en consecuencia, el poder de Dios debe ser igual o mayor que todo el poder que existe. Entonces, todo encuentra su fuente de poder en Dios. Entonces, Dios es esa fuente de poder inagotado. De Él viene todo. Él tiene el poder para sostener los astros, para sostener los planetas, todas las cosas. Y la fuente del poder es Él mismo. Y eso nos lleva a la tercera proposición que plantea el hermano, ¿no? Dios da poder, pero lo sigue reteniendo. ¿Cómo es eso? O sea, que si Dios redujera un poco su poder porque lo dio, pues ya no tendría un poder infinito. Entonces lo que él propone es lo siguiente. Dios delega poder a su creación, pero nunca renuncia a nada de su perfección esencial. Dios da poder, pero no lo regala. Cuando Dios le da poder a un arcángel, él sigue reteniendo ese poder. Cuando Dios el Padre le da poder al Hijo, él conserva ese poder. Cuando Dios derrama poder sobre un hombre, él sigue reteniendo ese poder. Dios no puede regalar nada de sí mismo. Dios no puede renunciar a su poder, porque si lo hiciera, sería menos poderoso que antes. Y si fuera menos poderoso que antes, no sería perfecto, ya que perfección significa que Él tiene todo el poder. Él nunca tendrá
menos poder que el que tiene ahora, ni nunca tendrá más, ya que Él tiene todo el poder que existe. Y ese es el Dios al que nosotros servimos. O sea, Dios tiene un poder infinito que jamás se agota, ni nunca deja de ser menos poderoso porque ha dado poder a sus criaturas, ¿no? Entonces, estas son tres proposiciones que pone el hermano en cuanto a la omnipotencia de Dios. Entonces, la importancia de conocer la omnipotencia de Dios, eso sería como ya la parte aplicable de esta doctrina de la omnipotencia de Dios. Entonces, Dios tiene todo el poder que existe. Dios sostiene el universo. Todo cuanto hay lo sostiene su eterno poder. Él sostiene a los planetas en órbita, las estrellas, el sol, la luna. Es algo que nos lleva a pensar. Es algo que nos lleva a pensar porque a veces dudamos que Él pueda sostenernos. Entonces, si Él es este Dios que es todopoderoso, porque a veces nosotros tenemos como ese sentido de que tal vez Dios no me puede ayudar en esta situación y Él no me puede sostener en esta situación, como Él no nos puede sostener ahorita en época de pandemia, si Él es todopoderoso, Él es omnipotente. Entonces, si Él sostiene las estrellas, la luna, el sol, el mundo en órbita, que dice que si la Tierra parara por un instante, pues todo saldría a volar, pero Dios tiene todo en perfecta armonía por su poder. ¿Cómo Él no va a poder sostenernos a nosotros? Y hay una ilustración que usa A.W. Tozer. Y él hace la siguiente ilustración. Dice que el dudar del poder de Dios es como una mosca posada en un asiento de un avión, que se quejara y temblara de miedo de que el avión no pudiera llevar el peso de ella. El avión pesa varias toneladas y tiene varias toneladas de peso adicional de personas y equipaje sobre él. Esa mosca es tan liviana que es muy difícil calcular su peso. Y sin embargo, podemos imaginarla allí sentada moviendo sus alitas y diciendo: temo que este avión no me sostenga. Entonces, imagínense, hermanos, él hace esta ilustración de una mosca sentada en un asiento de un avión pensando que este avión no va a poder sostener su peso insignificante. Hermanos, entonces, ¿cuánto más nosotros cuando dudamos de que este Dios que es todopoderoso no nos va a poder sostener a nosotros? Somos como esta mosca revoloteando en el avión pensando que no nos puede sostener, hermanos. En Dios está todo el poder. En Él está todo el poder. Dice, el gran Dios todopoderoso extiende sus alas y se mueve sobre el viento. Dios nos sostendrá. Lo cuidará si usted se entrega a Él. Él lo sostendrá cuando ninguna cosa más pueda hacerlo. Nada podrá destruirlo a usted. Y en Hebreos 1:3 dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, todos tenemos como esa fuente de subsistencia en Dios mismo, en quién es Él. Entonces, hermanos, esto nos lleva también a mirar que Él es el Dios omnipotente y personal, ¿no? Que es algo también bien importante porque a veces podemos pensar, pero este Dios que es tan poderoso que puede hacer todas las cosas, ¿cómo se va a fijar ahora en alguien tan insignificante como yo? Pero Él nos ha hecho sus hijos, hermanos. Entonces nosotros debemos tener la confianza en que ese Dios nos va a sostener, que Él tiene el poder y que es cercano a nosotros y que ahora le podemos llamar Padre, como lo dice en Lucas 11:2, ¿no? El Señor Jesús allí, cuando los discípulos le decían, Señor, enséñanos a orar, Él les dijo, y ustedes orarán de la siguiente manera, diciendo, Padre nuestro, haciendo que aquel Dios omnipotente que trasciende todas las cosas, que es eterno, también es un Dios personal, que a nosotros, criaturas caídas, nos ha redimido y ahora podemos llamarles Padre. O sea, podemos estar cercanos a Él. Hay otra ilustración que usa W. Tozer de esta parte, de que este Dios es omnipotente, también es un Dios personal, y él habla de la vida de la reina Isabel segunda, que cuando era una niña se paseaba por los jardines y estaba el rey, no recuerdo el nombre del rey, y ella le dijo, abrió una puerta y le dijo al rey, Felipe creo que se llama, ¿puedes cerrar la puerta? Y el rey no le dijo, debe referirse a mí como su majestad, sino que él simplemente fue y cerró la puerta. ¿Por qué? Porque era su hija, era su niña. Asimismo, nosotros podemos acercarnos a este Dios omnipotente a pedirle cosas, y esto nos va a llevar a estar confiados en la oración, ¿no?
que Él puede todas las cosas y que es un Dios personal que está dispuesto a escucharnos. Y esto nos lleva también a pensar, ¿hay algo imposible para Dios? Entonces, ¿qué significará para nosotros que el Dios Todopoderoso tenga todo el poder que exista? O sea, ¿qué puede implicar para el cristiano que Dios sea todopoderoso? Significa que como Dios tiene la capacidad de hacer siempre todo lo que desea hacer, nada es muy difícil o muy fácil para Dios. Difícil y fácil no pueden aplicarse a Dios porque Él tiene el poder, todo el poder que existe. Entonces, hermanos, la omnipotencia de Dios nos debe dar confianza a nosotros. Como leíamos, bueno, el pasaje que leímos de Mateo, cuando el Señor habla con este joven rico que le dice que deje todas las cosas y él se entristece y se va y los discípulos le dicen, Señor, ¿y quién podrá salvarse? Y el Señor les dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hermanos, todo esto nos debe llevar a nosotros a clamar delante del Señor por aquellos familiares que son tan duros que cuando les compartimos el Evangelio, a veces se burlan de nosotros, pero nosotros podemos llegar a decir, Señor, para nosotros es imposible, pero para ti todo es posible. El Señor puede hacer que un corazón de un hombre cambie. Él puede abrir el corazón de todos los hombres, así como abrió el corazón de Lidia allá en Hechos 16 para que escuchara la palabra del Señor. Hermanos, Él puede abrirle el corazón al hombre más duro. Tal vez si algunos tienen hijos o sus esposos son apartados del Señor y son renuentes al Evangelio, Él tiene el poder para hacer que la palabra del Señor halle cabida allí. Él puede hacerlo. Y Él también puede obrar en nuestra salud, Él puede obrar en todas nuestras cosas porque Él tiene todo el poder en sí mismo y no hay nada difícil para Él. Dice, esta frase es de un himno que dice, nada es demasiado difícil para Jesús. Nadie puede obrar como Él. Y lo cita el hermano Tozer hablando del testimonio de Ave Simpson, que Diego citó un himno que él escribió, que habla de este hombre que a los 30 años tuvo una enfermedad muy grave y él ya estaba en el ministerio. Y él ya estaba a punto de retirarse de su ministerio por causa de su enfermedad. Y escuchó a un hombre que cantaba este himno y decía, nada es demasiado difícil para Jesús. Nadie puede orar como Él. Y él oró al Señor pidiéndole que lo sanara. Y el Señor lo sanó. Y cuentan en la historia que este hombre de ahí en adelante sirvió por otros 40 años más, murió a los 75. Dice, pero podría avergonzar a cualquiera de nuestra generación por todo lo que él hizo por Dios, por ver el poder de Dios, por ver aquel Dios que puede hacer todas las cosas, hermano. Entonces nosotros también cuando nos acercamos a Dios dudando de que Él no puede hacer las cosas, pues hermanos, estamos simplemente ofreciendo una oración como un fuego extraño, ¿no? Obviamente la oración debe ir en armonía con la voluntad de Dios, como Santiago también nos lo habla allí, que dice que no tenemos porque pedimos para nuestros propios deleites. Hermanos, pero el conocer que Dios es omnipotente y que en Él está todo el poder, nos va a llevar a nosotros a poder rogarle de esta manera que salve a los pecadores, que salve a los hombres y que nos haga a nosotros hombres útiles para su obra, hermanos. A veces nuestra vida parece que fuera insignificante, pero el Señor puede hacer mucho con personas insignificantes como nosotros, porque Él es omnipotente, en Él está toda la fuente del poder. Y la obra no es de nosotros, sino del Señor, que es todopoderoso. Esta tarde que estábamos hablando con los hermanos, Diego recordaba la historia de William Carey, de ese hombre que fue un zapatero que fue a llevar el evangelio a la India, ¿no? Y tradujo la Biblia a varios dialectos y el Señor hizo una gran obra con él. Y que él en un momento de su vida llegó a expresar, ay Señor, todo esto puedes hacer con un zapatero. Todo esto lo puede hacer Dios, hermano, porque Él es omnipotente. Él puede usar su poder de tal manera que puede hacernos a nosotros personas útiles para su reino. Entonces, hermanos, eso es lo que es la omnipotencia de Dios. Nos debe llevar a descansar en que tenemos un Dios que puede todas las cosas. Amén. Entonces, hermanos, esto es como una introducción breve de lo que es los atributos de Dios. Esperamos que el Señor haya podido tocar el corazón y que cada parte que hemos, o estas perfecciones que hemos podido comprender del Señor, nosotros entendamos que son cosas que son aplicables para nosotros. Y está esta frase del final, A.W. Tozer dice lo siguiente, dice, comprende cómo los atributos de Dios no son una teología de torre de marfil,
que solo los eruditos pueden alcanzar, sino verdades para usted y para mí. Entonces, hermanos, vemos cómo todas estas perfecciones de Dios no son cosas simplemente para los teólogos, sino son para todos los cristianos. Todos los cristianos deben conocer el Dios al que adoran, sino su adoración será una adoración falsa, un fuego extraño o un olor extraño como el que ofrecieron allí en los hijos de Aarón que perecieron por ello, hermano. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, debemos conocer lo que la Escritura revela acerca de Él. Por eso los atributos de Dios no son esa torre de marfil, ¿no? Sino que son verdades para todo cristiano. Entonces le recordamos el versículo que leímos allá, bueno, hace 8 días del Salmo 9:10 que dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no nos has desamparado. Y también en Daniel 11:33 que dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces, hermanos, que podamos comprender un poco estos atributos de Dios para poder doblar nuestras rodillas delante de Él, adorarle, poder rogar que Él nos haga útiles y tener urgencia para predicar su evangelio para que los hombres no perezcan por la eternidad. Amén. Entonces, hermanos, esto es un poco breve, un resumen. Creo que ya, bueno, 9:18. Bueno, vamos a tratar de hacerlo un poco más corto, pero hermanos, esperamos que esto haya podido llegar al corazón de cada hermano, ¿no? Todos puedan llegar a comprender este gran Dios al que nosotros le servimos, al cual adoramos y que ha querido revelarse a nosotros, ¿no? Ha querido que nosotros podamos acercarnos a Él y conocerle. Entonces, amén, hermanos. No sé si alguno tiene alguna pregunta o si ya terminamos. Amén, hermanos. Entonces, ¿hay alguna pregunta, alguna duda de lo que hablamos hoy? Bueno, hablamos de Dios, la aceidad de Dios, la trascendencia de Dios, la eternidad de Dios y la omnipotencia de Dios. Entonces, bueno, si algún hermano tiene alguna pregunta, pues si quisiera hacerla, puede levantar la mano. O si tiene algún aporte, pues también puede hacerlo. Amén, hermanos. Entonces, pues vamos a despedirnos en oración y que podamos reflexionar en esto que la Biblia nos enseña de Dios mismo. Bueno, Gustavo levantó la mano.